momento vamos con nuestro invitado y vamos a en ese momento conversar de lo que está pasando en la planta nuclear de Zaporilla, pero quiero arrancar con este reportaje sobre lo que son algunas de las novedades de las últimas horas en la guerra generada por la invasión rusa a Ucrania. Las tropas ucranianas empujan a los rusos a retroceder. En las últimas horas el gobierno de Kiev asegura haber acabado con 3 unidades del ejército ruso. La contraofensiva parece ir dando poco a poco sus frutos. En un mes Ucrania calcula que ha recuperado una decena de localidades y unos 130 kilómetros cuadrados. Para ir más rápido, Zelensky insiste. Necesitamos defensas antiaéreas. Su estrategia en el campo de batalla se centra en causar la máxima destrucción al enemigo, en hacer polvo artillería, suministros, infraestructuras para dificultar su avance. Este martes, al menos 2 personas han muerto en un bombardeo por el que las autoridades de Jersón culpan a Rusia. En Kharkov, al norte del país, los heridos son una treintena por un ataque en la pequeña localidad de Pervomaisky. Y entonces, objetos voladores no identificados. Bueno, sí se pueden identificar, son drones. Lo que se discute es de qué lado los pusieron a volar en esta guerra. Los vuelos a Moscú restringidos por un ataque de drones ucranianos. El aeropuerto de Vnukovo, uno de los más importantes de la capital rusa, limitó sus actividades por varias horas ante la detección de varios drones militares en diversos distritos de la capital. Las autoridades rusas afirman haber derribado al menos 5 de estas aeronaves no tripuladas y adjudican el ataque a Kiev, a quien acusan de perpetrar otro acto terrorista. El intento del régimen de Kiev por atacar una zona en la que se encuentran infraestructuras civiles, incluido el aeropuerto, que por cierto también recibe vuelos extranjeros, es un acto más de terrorismo. Al mismo tiempo, el gobierno ucraniano reportó la muerte de 3 personas tras un bombardeo ruso en la ciudad de Sumy. Los movimientos siguen tanto en el campo de batalla como en la arena diplomática. El presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechó su participación en un foro de la Organización de Cooperación de Shanghái para culpar a fuerzas externas por la guerra. Durante mucho tiempo, fuerzas externas han implementado un proyecto fuera de nuestras fronteras para hacer de nuestro país vecino Ucrania prácticamente un estado hostil, antirruso, y durante 8 años Ucrania ha sido armada hasta los dientes. Y en medio de la coyuntura, la OTAN ha decidido extender el mandato del actual secretario general, Jens Stoltenberg, por un año más. Líder de la alianza militar desde 2014 y uno de los principales partidarios del ingreso de Ucrania en el bloque. Y de ahí a lo que dijo el titular del gobierno ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre la planta nuclear en Zaporilla. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якісь інші сценарії, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. Це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його – це обов'язок усіх в світі. І ніхто не може залишитись осторонь. Бо радіація нікого не залишає осторонь. Nosotros necesitamos subtítulos para saber lo que estaba diciendo Zelensky. Nuestro invitado no, tiene muchos años recorriendo esa región, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida y un experto por lo pronto en esa área en la que tiene vínculos profesionales y personales. Me refiero al profesor Eric de la Fuente. Gran gusto de tenerlo por aquí. Buenas noches, Pedro. Gracias por invitarme de nuevo. Un placer. Capítulo 1, lo de Zaporilla, porque teóricamente podría desencadenar tal vez el desastre mayor que hemos visto desde febrero del año pasado. Mira, esto siempre ha sido una de las graves y más preocupantes fases de esta guerra. Hay que recordar que esto fue uno de los primeros lugares que los rusos tomaron. Y lo tomaron, que tomaron la planta de Zaporilla, como cuando tomaron Chernobyl, pero Zaporilla es importante porque es la planta más grande nuclear de toda Europa. Y, claro, por un lado, no solo tiene todo este peligro de un desastre nuclear, hay muchos expertos en el tema que
que están dando predicciones de que si puede ser algo como el nivel de Fukushima que ocurrió en Japón, que fue desastroso, o si es algo mucho menor en ese sentido. Pero por el otro lado, esta planta también es importante porque suministra entre un 25 y 45, dependiendo de los estimados de la producción eléctrica de toda Ucrania, ¿no? Es importante. Y tercero, obviamente está en el centro de Europa, de que hay algún tema de algún tipo de realmente algún desastre que tenga que ver nuclear, pues afecta no solo a Ucrania, pero afecta a todos los países alrededor. Irónicamente, afectaría también a los soldados rusos, ¿no? Entonces, por eso hay diferentes versiones de qué nivel de urgencia o de peligro existe acá. Pero sin duda, yo diría que es el punto más importante de un posible peligro para países vecinos. Es un territorio en el que usted fue pionero, el adelantar que algunas de las cosas que habían ocurrido con la famosa rebelión, o rebelión entre comillas, del grupo Wagner, eran una oportunidad para ver quién asomaba la cabeza esperándolos con un martillo. ¿Qué me dice? Mira, yo realmente he estado sorprendido que la cobertura general en la prensa ha sido, mira, hubo un golpe de Estado, Prigozhin estaba en contra de Putin, estaba avanzando para Moscú, a tomar Moscú, etcétera, y había una avalancha de cobertura. Yo prefiero ser más cauteloso por varias razones. Primero que nada, ¿dónde cayó Prigozhin? Prigozhin supuestamente está en Bielorrusia, ¿no? Que es un estado anexado, básicamente, por el Kremlin, y donde ayer murió repentinamente el ministro de Transporte y Comunicación de Bielorrusia con 46 años, donde también murió repentinamente en noviembre de 2022 el canciller bielorruso. Nadie sabe qué pasó, personas que no estaban enfermas ni nada. Si te vas, una persona que está tratando de tumbar a Putin no va a acabar, entre comillas, exiliado en Bielorrusia, donde si los rusos tienen la manera de llegar a personas en otros países, en Bielorrusia que la controlan como una provincia, no va a ser. La otra cosa es que el gran reto para Putin es en el ejército, porque Putin no viene del ejército, porque el ministro de Defensa Shoigu no viene del ejército, y porque ha habido varios generales, y ni hablar de capitanes y otros comandantes, destituidos durante esta guerra que no va mal, durante esta guerra que va muy mal, lo que quiero decir. Y por lo cual, a mí me parece, el grupo Wagner no podía tomar Moscú. Eso tengamos bien claro que la aviación rusa podía destruirlos fácilmente, ¿no? Entonces, el hecho de que se formó todo esto y que en menos de 24 o 48 horas lo pararon y volvieron, levanta muchas preguntas de qué fue, que el grupo Wagner puede ser una pieza que Putin sin duda ha usado, que formó y que financió Putin directamente con Prigozhin, a quien él conoce desde San Petersburgo de los 90, que se le puede ir a las manos, absolutamente. En el sistema de poder del Kremlin hay muchos ejes, ¿no? Estos son como clanes, ¿no? Mafiosos moviéndose. Pero esto me parece más que el reto principal para Putin, en una guerra que la lleva desastrosamente, son aquellos generales de formación que muchos estaban en desacuerdo en las tácticas que se usaron y que después han sido culpados y que han sido destituidos y que no necesariamente están muy contentos de cómo se ha llevado esto y cómo le ha caído la culpa a ellos. Y eso sí son un peligro para Putin directamente. Así como algún oficial de repente fue transformado en símbolo de potencial traición dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas rusas, también tiene que haber sido muy doloroso para Putin ver cuánta gente aplaudía a Wagner y qué poquitos aparecieron para criticarlos. Sí, no, sí, mira, por eso te digo, hay que tener cautela. El hecho de que públicamente en los canales de Telegram, que es donde más leen la población rusa, los que dejan funcionar, ¿no? Y esto llegó pero es muy interesante, esto llegó hasta la televisión estatal rusa, ¿bien? Entonces, yo creo que obviamente esto no hace a Putin lucir bien en ese sentido, Pedro. Es verdad. Pero si tú tienes un peligro mayor, ¿no? Tienes que jugarte ciertas cartas. Claro. Y por el otro lado, también, piensa, Prigozhin es una versión inclusive mucho más radical que Putin, ¿no? Él cuando habla dice malas palabras, grita, pide que todo el mundo, que toda la clase alta rusa manda a sus hijos a la guerra, que esto tiene que ser acá. Hay una cierta ironía aquí. Hay mucha gente que dice, Putin nos ha llevado a esta guerra, esto es desastroso, no va bien, pero Prigozhin es la opción. Esto no es una mejor opción. Putin dentro de este escenario parece más estable, inclusive más moderado, que eso es mucho que decir, ¿no?
De nuevo, sí le da un poco a la imagen, especialmente de que él está en control de todo, porque no lo está. Él no está en control de todo. Es más, él tiene una guardia presidencial personal de unos 150.000, 200.000 hombres, que no es la inteligencia, que no es el ejército, justo porque no hay. Y en Rusia, en el Kremlin, en el poder ruso, tienes que pensarlo, esto no es como diferentes clanes dentro del ejército, clanes dentro de la inteligencia militar, clanes dentro de la contrainteligencia, dentro de la inteligencia, ¿no? Donde todo este grupo de mercenarios, que no es un grupo de mercenarios normal, ha sido financiado normalmente por los rusos y que de hecho genera millones también en otros países al Kremlin. Entonces aquí hay una guerra de poder donde Putin ha dejado a Prigozhin crecer un poco, yo creo que para un contrapeso al ejército general que puede ser su peor enemigo. Entonces sí le da un golpe a la imagen de ese sentido de que no tiene control, pero es que no completamente lo tiene. Por el otro lado le hace parecer una mejor versión que Prigozhin, ¿no? Y en general, para mí, yo de nuevo pienso que juegan esta carta un poco como casi un poco de desesperación, porque no hay confianza en la gente que sí tiene poder dentro del ejército. Generales que han tenido batallones por años bajo ellos. Hay muchos generales rusos que son profesionales, que llevan toda su carrera ahí. El ministro de Defensa no lo es, Vladimir Putin no lo es. Y yo creo que aquí hay mucho que ver. Eso no quiere decir que no hubo cierto tipo de rebelión, pero yo creo que aquí tenemos mucho todavía que levantar la alfombra y mirar lo que está pasando abajo. No me queda tan claro, y mucho menos si está en Bielorrusia. Eso sí, que no cuadra de ninguna manera. Si me dijera que estuviera en Estambul, en Dubái, exiliado, pero en Bielorrusia, raro. Un abrazo, mil gracias por acompañarme. Gracias, Pedro, un gusto. Eric de la Fuente, analista de temas globales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida. Vamos a un paréntesis. Al volver, María Corina Machado, la principal opositora en Venezuela, habla de lo que piensa de la decisión del gobierno venezolano de mantenerla inhabilitada para participar en las elecciones del año próximo. Y también qué dijo el presidente uruguayo del régimen venezolano.